Buen martes, queridos hermanos. Los invito a compartir a todos un nuevo tema y lo vamos a encontrar en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, los versículos del 1 al 13. ¿Tienen su Biblia? Espero que sí, para que todos puedan seguir la lectura, como a veces les digo cuando estamos en el culto en la iglesia. Dice la palabra de Dios, parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo el aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: «Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Como venimos viendo, estas parábolas son justamente preparación para el tiempo de que Jesús iba a faltar y que Jesús después iba a regresar. Y tanto los capítulos 24 como el 25 relatan justamente el fin de los tiempos de Cristo en la tierra, y como dije recién, también prepara a sus discípulos para su regreso después de su muerte y resurrección. El martes pasado hablamos del siervo fiel y del infiel, y las consecuencias ante la llegada inesperada del amo para quienes no vivían guiados justamente por lo que Dios esperaba de cada uno de ellos. Y terminamos diciendo que hablaba de nuestra propia vida, de esa ambivalencia que a veces tenemos en las decisiones que tenemos que tomar, y a veces, si tomamos malas decisiones, nos vemos perjudicados en nuestra vida personal y de relación con Dios. La parábola de las 10 vírgenes enfatiza justamente el estar preparados para el regreso de Cristo. Y estas parábolas marcan que la iglesia, en el tiempo en que escribe justamente Mateo el Evangelio, estaban inquietos, la gente estaba inquieta, porque esperaban el regreso de Jesús y aún él no lo hacía. Y Jesús comenzó, si se acuerdan ustedes que también lo vimos, su ministerio con muchas enseñanzas en el Sermón del Monte. Y concluye su vida entre medio de los seres humanos explicándole cómo será el fin de los tiempos a todos los que le seguían y en especial a sus discípulos. Y Jesús empieza con esta parábola describiendo que la preparación va a ser, dice, como la preparación para una boda. En medio de un tiempo tenemos que pensar que Jesús habla de una boda en medio de un tiempo donde la vida era muy dura, donde la vida era muy ruda y que había poco espacio para el esparcimiento, para poder despejarse, como decimos ahora nosotros, porque vivían permanentemente trabajando muy duramente para poder lograr alguna moneda, algo que era muy insignificante justamente para poder vivir.
Y entonces en medio de esta situación es que Jesús les relata esta parábola de la boda. Y debemos pensar que generalmente los que salían a trabajar fuera de sus casas, que no estoy diciendo que las mujeres no trabajaban, eran los hombres. Y las mujeres justamente hacían todas las tareas de la casa, pero no pensemos en la casa como la que tenemos nosotros, muchos de nosotros hoy, con todas las comodidades, con todo a veces cosas que le vamos agregando, que lo hacemos para nuestro propio placer y sentirnos bien en los domicilios donde estamos. La vida era muy rudimentaria para la mayoría de la gente en el tiempo de Jesús. Y justamente las mujeres hacían todos esos trabajos, cuidaban a sus hijos, tenían que ir a buscar agua en el pozo y quizás ese era el momento donde podían juntarse y charlar un poco con otras mujeres que también tenían que hacer lo mismo. Tenían que ir a lavar la ropa y lo tenían que hacer en la orilla del mar o a veces de algunos ríos. Y entonces así también se podían encontrar a veces con otras mujeres. A ver, el poder reunirse para un nacimiento, para un rito que debían cumplir ellos, los judíos, el poder encontrarse en el templo, bueno, era todo una ceremonia, era todo un momento de regocijo para ellos. Y una boda era algo tan especial para ellos, era una celebración tan importante que ellos se sentían que podían disfrutar justamente en ese momento de tantos momentos amargos que a veces pasaban en sus vidas diarias. Y como dije recién, la boda era algo muy especial. Y era algo muy especial que se convertía para la pareja que se casaba, porque ellos pasaban a ser el centro justamente del pueblo. Por unos días ellos eran el centro, la pareja que se iba a unir en matrimonio, eran muy mirados por todo el pueblo en esos días. Y era un tiempo especial no solamente para la pareja, era un tiempo especial para las familias, era un tiempo especial para los amigos, para los vecinos que eran invitados a la boda y a poder participar. Y entonces acá es donde Jesús relata la parábola y habla de la parábola de las 10 vírgenes, de las 10 doncellas, de las cuales él destaca que 5 eran prudentes y 5 no. ¿Qué nos recuerda esta parábola? Justamente nos recuerda, ¿se acuerdan el constructor que fue sensato y el insensato? El que construyó sobre la roca y el que construyó sobre la arena, que también nos relata el Evangelio de Mateo, ¿se acuerdan en el capítulo 7? Jesús dice, el hombre sabio o prudente es el que oye estas palabras y las hace. Tanto las vírgenes prudentes como las insensatas se durmieron y todas estaban elegidas para la celebración. Pero la diferencia que había entre ambas era la precaución que cada una de ellas tuvieron para rellenar sus lámparas si el aceite se le agotaba. Entre ambas, la diferencia se estuvo justamente en eso, estar listas para la llegada de su esposo sin importar cuándo sería. ¿Recordamos lo del martes pasado? ¿Recordamos lo del siervo fiel, el siervo infiel? ¿Quién estaba preparado? ¿Quién no? ¿Quién cometió los errores creyendo que el amo nunca más iba a volver y entregándose a sus propios divertimentos? Esta parábola también es una advertencia para cada uno de nosotros que somos parte de una iglesia a la cual Dios nos ha llamado a trabajar, a estar preparados para el regreso de Cristo. Muchas veces transitamos nuestras vidas diarias como si Jesús, bueno, va a volver, pero estoy preparado. Y a veces escuchar en los labios el testimonio de personas mayores cuando uno va a visitarlos y verlos cómo ellos anhelan estar en la presencia de Dios y cómo le dicen a Dios en sus oraciones que están preparados si el Señor los viene a buscar o si el Señor los llama. Las doncellas debían estar preparadas para la llegada del esposo,
porque iba a ser el comienzo de una gran, gozosa celebración de la cual iban a poder participar. Y como dije recién, tanto ellas como nosotros en este tiempo, la iglesia, el tema es estar preparados. Y justamente no para esperar lo peor, sino para esperar lo mejor. A ver, está bueno que pensemos en tantas cosas a veces que hemos intentado superar, como un examen, por ejemplo, y no estábamos preparados para lograr rendir bien ese examen. A veces arreglos que queremos hacer por nosotros mismos y no estamos capacitados para hacer esos arreglos, a veces hasta en nuestros propios domicilios. Y las cosas no nos salen bien a veces. Es fundamental en la vida estar preparado para todo tipo de situación. A ver, momentos de insensatez, de falta de preparación tenemos todos. Nadie, ninguno de nosotros quedamos excluidos. Lo fundamental es que al retrasarse, por ejemplo, en este caso, el esposo, y no logran ellas lo que esperaban cuando fuera a venir el esposo, se produce en ellas, ¿qué cosa? Una gran amargura y una gran tristeza. Como dije recién, momentos de insensatez, de falta de preparación tenemos todos. Lo fundamental es que si el esposo se retrasa, en este caso, solo 5 de las 10 estaban listas. A ver, como dije antes, Mateo escribe este evangelio 50 años después de la resurrección de Jesús. Y está luchando justamente con todos los que compartían en ese momento la iglesia, con el regreso que todos esperaban de Jesús. Y es importante que recalquemos acá que lo fundamental, cada vez que lo diga, es que estemos preparados. Y por eso Mateo hace énfasis en lo que escribe en esta parábola relatada por Jesús. Y como siempre digo, las parábolas nos traen imágenes. No solamente las parábolas, ver la vida de Jesús son imágenes también. Y acá vemos muchas imágenes. Veamos algunas. Por ejemplo, como dije recién, las vírgenes es la iglesia esperando el regreso de Cristo. El esposo justamente es Cristo. La fiesta de bodas es el momento en que Cristo viene por su iglesia al banquete de las bodas del Cordero. ¿Y dónde lo encontramos a eso? Lo encontramos en el libro de Apocalipsis, un libro que muchas veces o pocas veces no leemos. Y dice así, en el capítulo 19, el versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Así como vemos, siempre digo que la palabra, que la Biblia es una sola desde el Antiguo Testamento. Fíjense que estamos leyendo un texto del último libro de la Biblia y todos somos llamados, invitados a las bodas del Cordero, como dice en el libro de Apocalipsis. La fiesta de boda es justamente la invitación, el momento en que Cristo viene por la iglesia y por eso debemos estar preparados. El retraso del esposo es el retraso del regreso de Cristo. La llegada del esposo a la medianoche es el regreso de Cristo. Y el cerrar la puerta es el juicio final. A ver, hermanos, estar preparados es vivir la fe de tal manera que nos encuentre trabajando fielmente. ¿Se acuerdan cuando el otro día hablábamos justamente del liderazgo y de cómo debe ser un verdadero líder cristiano, sin necesidad de que nos pongamos rótulos? Y justamente el estar preparado significa que debemos ser buenos administradores de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de la generosidad con todos los que están en necesidad. Eso es estar preparados. También es siendo obediente a las enseñanzas de Jesús. Y no solamente siendo obediente a las enseñanzas, sino proclamando esas enseñanzas que Jesús dio
y que él mismo vivió en medio del pueblo. La vida en Cristo, como siempre digo, es una carrera que debemos estar preparados para recorrer desde el comienzo hasta el final de cada una de nuestras vidas. Y el esposo está llegando a la medianoche, y ellas se despiertan, preparan sus lámparas, pero las imprudentes, como dije antes, no tienen aceite y les piden a las prudentes, las cuales no le comparten en ese momento. ¿Qué nos viene a nosotros, a nuestra mente, frente a esta situación? Criticar a aquellas que no compartieron lo que tenían. Pero ellas no las critican a las que no estaban preparadas, sino que le dan la indicación, bueno, apresúrense si no tienen y salgan ahora a comprar porque está llegando justamente el esposo que todos estábamos esperando. Pero es muy natural que muchas veces nosotros, cuando los demás no están preparados para determinadas situaciones, los critiquemos. Y no es la actitud que debemos tener nosotros como hijos de Dios. La crítica muchas veces es muy fácil en nuestras lenguas y en nuestros labios, pero no es a lo que nos llama Dios a vivir cada día. Lo que nos llama Dios es a estar preparados cada momento que transcurrimos. Mientras salen ellas a buscar, dice la parábola, a buscar el aceite, llega el esposo. Y entonces aparece este versículo que dice, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Vuelven las imprudentes y no nos dicen si consiguieron el aceite o no consiguieron el aceite. Nos dicen que golpean pidiendo que se les abra, pero el esposo le responde con una palabra, con una frase que es dura. De cierto os digo, que no os conozco, que no os conozco. A ver, ser rechazado en nuestras vidas muchas veces es devastador frente a cualquier situación que nos pasa. Pero también debemos pensar, ¿era muy difícil complacer al esposo que estaba por llegar? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no estuvieron preparadas como las otras? Y a ver, pensemos en este texto, que también lo encontramos en el Sermón del Monte, como leímos la otra vez, otro texto, donde dije que las palabras de Jesús fueron duras en el Sermón del Monte. Jesús dijo esto y nos advirtió y nos advierte hoy como les advirtió a sus discípulos y a los que le seguían. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo también, en el capítulo 7, versículos 21 al 23. Jesús siempre tiene y tenía una expectativa sobre nuestra forma de vivir a la que Él aspiraba y aspira que nosotros podamos vivir cada día. Por supuesto que Él no quiere rechazarnos. Por supuesto que Él no quiere condenarnos, que Dios no quiere condenarnos. Siempre digo que el mensaje de Jesús y el mensaje de Dios para todo su pueblo y cada uno de sus hijos es un mensaje de restauración, es un mensaje de invitación a la boda, es un mensaje de participar de la boda, es un mensaje de celebrar junto con el Cordero en la boda. Y deja claro Dios permanentemente que nos da tiempo para que podamos arrepentirnos de nuestras equivocaciones y del camino erróneo que muchas veces tomamos. Pero no cuando Él ya regresó, no cuando ya el tiempo está cumplido. Allí no va a haber tiempo para buscar una ayuda, porque la puerta, como dice la palabra, ya va a estar cerrada.
Pero no es porque a Dios se le ocurre tener un tiempo permanente de condenación para nuestra vida. Al contrario, porque nos viene invitando permanentemente a que participemos y celebremos junto con Él. Por eso digo que el centro es estar listos, atentos, preparados, para ser incluidos como Dios quiere incluirnos siempre. Quizás no es grato escuchar que podemos ser rechazados, pero ¿dónde estaba la esperanza de la iglesia primitiva en el tiempo que escribía Mateo? En el regreso del Mesías, en el regreso de Cristo. Y ese es el mensaje que debemos proclamar, un mensaje esperanzador para todos los que quieran aceptarlo y quieran comprometerse. Porque dice en el versículo 13, en el capítulo 24 de Mateo, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¡Qué importante! Es una invitación, porque dice, mas el que persevere hasta el fin, con seguridad, es una promesa que éste va a ser salvo. Y si vos perseverás y yo persevero hasta el fin, no podemos descontar de nuestra vida que vamos y ya somos salvos juntos con nuestro Padre Celestial. Como ya vimos, hermanos, para terminar, el problema no es poder dormir o descansar, porque dice la palabra que todas descansaron. No es que ninguna podía descansar para estar preparada, no, porque el sueño lo tuvieron y pudieron descansar. Simplemente el tema era estar preparadas, estar preparados nosotros hoy. ¿Y por qué, hermanos, debemos estar preparados? Porque también lo dice Dios en su palabra. Porque no sabemos ni el día ni la hora en que va a regresar. Creo que es un hermoso pasaje el que pudimos compartir. Un mensaje de invitación, no un mensaje de condenación. Un mensaje donde si cada uno de nosotros estamos preparados, no tengamos espacio para criticar a los demás, sino de acompañar para que los otros también puedan prepararse, porque están invitados también a la celebración de la boda y a la espera del novio. Dios está esperando que tu vida también pueda celebrar con Él y dar gloria porque podés participar de esta celebración. Que Dios te bendiga, que nos siga cuidando, guiando, sosteniendo y nos ayude a estar preparados también en este tiempo, porque el Señor cumple sus promesas y Él dijo que va a regresar a su pueblo. Amén. Dios y Padre Celestial, gracias te damos por esta invitación que tú nos haces cada día a poder celebrar junto contigo. Señor, ayúdanos a estar atentos, a vivir preparados, que nuestra vida pueda estar lista ante la llegada, ante tu regreso, porque nos vas a venir a buscar. Y que podamos sentir gozo y felicidad de que si tú llegas y nos encuentras preparados, es porque hemos sabido aprender de ti y de seguir tus enseñanzas y la vida que tú nos marcaste. Te damos gracias por haber podido compartir este tiempo juntos. Oramos dándote gracias justamente en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.